Sí. Señora Secretaria de Estado, muy buenos días, señoras y señores. Gracias por acudir a este quinto Foro de Mujeres Directivas, una cita que ya se ha hecho clásica por la primavera madrileña y que este año tenemos la fortuna de contar con la Secretaria de Estado de Igualdad, doña Soledad Murillo de la Vega. Pero yo no voy a decir nada y voy a ceder la palabra a nuestro director, Francisco Marguenda. Muchas gracias. Espero, Juan, que no digas nada simplemente por darme paso, pero no porque tengas algo que decir, espero, ¿no? Pues si no, vamos, me quedo francamente preocupado. Señora Secretaria de Estado, queridas autoridades, amigos y amigas, en primer lugar agradecer a Juan, nuestro maestro de ceremonias, Juan Delgado, que es un trabajador infatigable, y a su equipo, que permite que vayamos realizando actividades una tras otra y que las hagamos francamente bien a pesar mío, ¿no? Y marketing, sí, pero déjame, pero ya es que lo tengo ahí de apuntador y es tremendo, ¿no? Luego a nuestro equipo de marketing, que es el que permite, porque Juan dice, hombre, supongo que digas eso, que te encanta este acto y que eres muy feliz de venir aquí. Digo, pues claro, como no voy a no estar feliz, venir a este tipo de actos ya por fin superado el ciclo electoral, lo cual me genera una profunda y una enorme satisfacción. Nunca pensé que lo diría. Es verdad que las elecciones es la fiesta de la democracia y todo eso que se dicen, pero yo creo que ya estamos un poquito agotaditos todos, ¿no? Sea cual sea la ideología, el sentimiento político, es irrelevante ya, a ver si un poquito de estabilidad, 4 añitos, para que la economía pues vaya tirando hacia adelante. Este acto me gusta especialmente porque, no lo digo, Juan, mira, lo has dicho otra vez, pero me gusta por el tema de la igualdad. Hace un momento le decía a la Secretaria de Estado que una de las cosas más relevantes que hizo el presidente del gobierno, lo he hecho muchas veces, ¿no? Y él ya, yo creo que se ríe, pero es verdad que hay que recordarlo, fue romper el techo de cristal. Yo me di cuenta cuando en el WhatsApp familiar, yo solo tengo hijas, pues estaban entusiasmadísimas, no paraban de mandarse, además ya tienen una cierta edad para mi desgracia, ¿no? Porque ya saben ustedes de que las hijos o hijas es igual, van marcando, ¿no? Dices, voy creciendo, ya no soy un chico joven, ¿no? Entonces esas chicas jóvenes que tengo, que están pues ahora irrumpiendo en el mercado laboral, pues de becarias, etcétera, pues te hacen primero pues ser profundamente sensible con esa realidad. Yo creo que siempre lo he sido, pero también te muestran los elementos de desigualdad objetiva que existen y que son enormes, ¿no? Es decir, yo a veces, pues cuando estoy en la reunión en redacción y hablamos de estas cosas, ya no solamente es el concepto machismo grande, pues con grandes titulares, ¿no? Pues sino es el permanente micromachismo que existe y que realmente no somos nada sensibles. El otro día pues estaba pues hablando con una buena amiga, habíamos quedado para cenar y entonces yo le dejé pasar el restaurante. Y dice, no, paso yo de pasar tú porque es machista. Y digo, no, es que yo dejo pasar a todo el mundo, incluso a mis colaboradores. Es una cuestión de que me educó mis padres así, me dijeron, siempre has de dejar pasar a todo el mundo. Y es verdad, mis subdirectores, redactores saben de que dejo pasar, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces hay comportamientos que tenemos, todos, ¿no? No solo los hombres, sino también a veces las mujeres, en ese terreno. Es verdad también, yo hace poco, pues, tanto en tanto voy mirando cuál es el dato en el periódico de igualdad. Siempre lo pregunto cada X tiempo a nuestro director general, ¿no? Y es verdad que es de las pocas cosas que podemos, con perdón, sacar pecho, ¿no? Es que estamos en 50%, sin haberlo buscado, que es una cosa peculiar. Y entonces yo creo que eso también se supera y se consigue, pues que esa igualdad, si uno se saca también de la cabeza, si lo que buscas es buenos perfiles. Yo pues la situación a veces cuando se plantea de la mujer siempre en la vida profesional, siempre digo que cada uno ha de poner su granito de arena. Las administraciones públicas poniendo todos los recursos necesarios para esa igualdad. Hablando con destacadas dirigentes socialistas, me acuerdo, hablábamos de eso, yo les decía, yo el permiso de paternidad y maternidad le doy menos importancia, le doy más importancia a que realmente haya guarderías en los sitios, en los centros de trabajo que permitan pues que la mujer, que mis hijas un día puedan ejercer su maternidad como realmente quieran, ¿no? En la edad que quieran, etcétera. Si no lo pueden ejercer es que es imposible, claro,
efectivamente tiene que ser un Himalaya que tengas que intentar superar, pues realmente es francamente complicado. Avanzar, se ha avanzado efectivamente mucho. A mí no me gusta ser pesimista, pero sí que reconozco que hay muchísimo por adelantar. Cuando salió hace poco la sentencia del Tribunal Supremo, yo por mi deformación de mi otra actividad de profesor del mundo del derecho, pues siempre no me gusta opinar hasta que no me leo una sentencia y dije, bueno, me parece un poco exagerada. Y una compañera del periódico internacional, Esther, me dijo, Paco, no, es que no sabes lo que es la realidad nuestra, ¿no? Pero, ¿en qué sentido? Dice, pues fíjate hasta en el metro, ¿no? Cómo los hombres se ponen con las patas espatarrados y tal, me decía. Digo, pero ¿de verdad? Dice, sí, o te rozan o no sé qué, ¿no? Digo, claro, pues es decir, hay muchos comportamientos que hacen francamente difícil. Nos fijamos los temas hacia arriba, ¿no? Es decir, las mujeres, como todas ustedes, que ocupan responsabilidades en empresas, en instituciones, en el Cuerpo Nacional de la Policía, especialmente querido para mí, porque tuve el honor de que me hicieran comisario honorario y es algo que agradeceré toda la vida, ¿no? Por tanto, es verdad que nos fijamos, o en la universidad, yo tengo pues, siempre digo, es curioso que y eso es para fastidiar a los hombres, ¿no? Que mis alumnas sacan los mejores resultados, es decir, es una cosa francamente espectacular en los trabajos, en los exámenes, y al final yo tengo que me olvido hasta de las caras, ¿no? Cuando pongo el examen ni me fijo, como es normal, ni el nombre ni nada, ¿no? Y es un dato bastante objetivo. Y es cierto que yo las vidas que llevo, que es la universidad, donde es razonablemente igualitario, habrá aquí profesores y podrán certificar que realmente ahí sí que es un terreno que se ha avanzado bastante, ¿no? Pero sí que están, por tanto, y también en el periodismo, pero en otros muchos terrenos la desigualdad es enorme, ¿no? Es enorme, insisto, desde mi visión, de esos elementos de micromachismo, eso que no nos damos cuenta todos a la hora de actuar y que tenemos que mejorar en nuestros comportamientos, tenemos que mejorar a la hora de ver pues el papel que puede desarrollar cada uno. Entonces, lo importante es la cualificación de cada persona. Eso es relevante. No sé dónde leí el otro día, bueno, no en este periódico, perdón, que publicaban, qué bárbaro, sí. Es que al final, como estás todo el rato leyendo, llega un momento, perdón, a menos les he hecho reír, ¿no? Donde decía que incluso era perjudicial que una mujer fuera atractiva, ¿no? Pues para poder ocupar un cargo, ¿no? Dices, bueno, pues atractiva o no atractiva, alto, bajo, etcétera, ¿no? Hemos de dejar fuera todo ese planteamiento. Por tanto, hablar ahora aquí, pues de la igualdad, de las barreras que siguen sin salvarse y, como digo, son muchas, ¿no? Es decir, son enormes y por eso decía que el tener hijas que ya están en 27 la mayor, 25 y 24, pues eso también te hace ver más directamente, ¿no? Las dificultades que tienen, ¿no? Y bueno, pues nos hemos de fijar en las mujeres como ustedes que llegan a los sitios más altos, pero también de todas aquellas que se quedan por el camino, que por las circunstancias que sean, las injusticias de nuestra sociedad, aunque, insisto, reconociendo que se ha avanzado mucho, ¿no? Y yo, para acabar, seguiré insistiendo en las administraciones públicas el tema de la conciliación. Eso es el elemento básico y fundamental, en mi opinión por lo menos, ¿no? Que la conciliación tiene que ser algo que nos afecte a la mujer y al hombre y a la mujer, y luego a las empresas y, por supuesto, a la administración para crear las condiciones favorables que se pueda desarrollar la actividad profesional de cada uno quiera y que cada uno de forma libremente elija qué es lo que quiere hacer, no obligado por las circunstancias ni obligado pues por una situación de inseguridad o de problemas. Muchísimas gracias. Sí.
tenemos dos formatos: dar un discurso o tener una conversación, en este caso conmigo, sobre todas estas cuestiones. Y ha elegido esta segunda opción. Muchas gracias. Mucho mejor. Hace un rato me ha escrito tu delegada del Gobierno contra la violencia de género, Pilar Job, una profesional extraordinaria, para excusarse de que no ha podido ir a estar. Como sabéis, ha sido madre hace poco y no ha podido venir.
imputación de la falta de organización de tiempos es de las mujeres. Ahora, si pienso que el significado es falta de corresponsabilidad, la imputación va con respecto a un proyecto común, que es tener hijos o hijas, ¿no? Por cierto, en ese paquete de medidas están todas las que podrían haber sido. ¿Le No, no, gustaría no, que hubiera alguna no, más? no, claro, es que para nada, para nada. Los famosos reales decretos, por eso es tan importante conocerla bien la Administración, y me encanta que Marwenda además la conozca también la Administración General del Estado, que es como un transatlántico enorme, ¿no? Gigantesco, ¿no? Gigantesco, tienes que pasar muchísimos filtros hasta que llegas a la sala de máquinas y dices, se está declarando un incendio, y dice, no, habla con el interventor, y dices, bueno, pero entonces, que es tremendo, tremendo, todo mover eso, llegar a acuerdos con ministerios. Estábamos trabajando una ley que ya estaba, una proposición de ley que ya estaba en el Parlamento. Recuperamos la proposición de ley, la convertimos en ley, entra en el Parlamento, empezamos con las enmiendas y se convocan elecciones. ¿Por qué se convocan elecciones? Bueno, pues hay una comparecencia de presupuestos y solo se hacen 5 preguntas sobre presupuestos durante 8 horas de comparecencia. Yo he vivido la anterior legislatura, 2004-2008, y me parecía tan tremendo que alguien me hiciera preguntas sobre la materia, pero también lo entendía, porque si tú tienes que hacer una pregunta sobre presupuestos, tienes que prepararte muy bien, pero muy bien, para hacer una pregunta solvente ante todo el mundo, ante periodistas que están cada vez más informados, con mayores exigencias de solvencia, y por lo tanto lo mejor era hablar de otras cosas, ¿no? Entonces se convocaron elecciones y por lo tanto era rescatar, porque los reales decretos solo pueden ser medidas de carácter urgente, rescatar aquellas que fueran muy, muy necesarias, como planes de igualdad a las empresas, que los planes de igualdad no es para que entre ella que tiene menos... No, los planes de igualdad es, tengo una plantilla de hombres y mujeres. ¿Cómo se trabaja la promoción? En base a la antigüedad, sé que tiene mucho mérito no morirse, soy consciente, pero ¿cuáles son mis credenciales como trabajadora? ¿En qué invierto yo mi tiempo? Hay muchísimas mujeres que hacen formación al margen incluso de su propio trabajo porque quieren ampliar su conocimiento. Y un plan de igualdad significa aprovechar talento y aprovechar cualidades para llegar al concepto de eficiencia, ¿no? El 72% de las empresas, lo leí otro día en un informe europeo, reconocen que la igualdad es importante. Lo que ocurre es que la incluyen en diversidad. Y nosotras somos el 51% de la población. 50.9. Datos Instituto Nacional de Estadística, diciembre 2018. 50.9. Por lo tanto, si nos consideran un colectivo con especiales dificultades, porque siempre se añade con especiales dificultades, cuando estamos trabajando como enormes posesas del tiempo, es evidente que ahí vamos a tener una complejidad. Pero el 72% de las empresas, me llama la atención ese dato, solo el 20% de esas empresas que reconocen que la igualdad es importante o que no tengan sus programas de diversidad, están incluyendo mujeres en sus puestos de dirección. No digo consejos de administración, porque el consejo de administración es algo maravillosamente goloso, porque te da red, agenda y una enorme capacidad de influencia con respecto a otras personas que están en tu mismo plano de decisión.
creen los mecanismos de discriminación positiva. La acción positiva es un mecanismo interesante porque la acción positiva supone corregir desigualdades, por eso para eso están ideadas. Son medidas siempre temporales, no van a ser permanentes, son medidas temporales y la acción positiva por supuesto que es un mecanismo de corrección de desigualdades. De corrección de desigualdades porque si tenemos la idea de que una mujer está menos comprometida en su trabajo y además tenemos el presentismo como un indicador, que cuando no tiene ningún sentido. O sea, ahora hemos estado haciendo un grupo con usos del tiempo y es muy curioso cómo en nuestro país nos levantamos los primeros y nos acostamos los últimos, pero es cierto también que los móviles se ponen en funcionamiento desde el principio. Lo que me ha llamado la atención es que los chavales y las chavalas tienen jet lag, que es lo que se llama social jet, que es cuando empiezan a permanentemente estar conectados con el resto de sus amigos y sus amigas. Es decir, su mundo es paralelo al nuestro. Quizá habría que preguntar a los hijos y a las hijas qué tal en Internet en vez de qué tal en clase. Sería importantísimo plantear qué tal en Internet, porque es su fuente de contactos, de sociabilidad. ¿Qué significa la brecha salarial? La brecha salarial es evidente que por eso hemos estado trabajando planes, pero ahora estamos haciendo un grupo, bueno, lo estábamos haciendo antes, pero ya lo estamos, un grupo de brecha salarial, porque los empresarios ven dificultades a la hora de trabajar la brecha. Y si ven dificultades a la hora de trabajar la brecha, hay que ofrecer una herramienta, una fórmula para que lo puedan aplicar. Nosotros no perseguimos a nadie en ese sentido, todo lo contrario, sino queremos que precisamente entiendan que ante trabajos de igualdad, valor, igualdad, responsabilidad, no es posible que estén los complementos, que sabe que hay complementos fijos, variables, pero hay complementos que son muy subjetivos en función de la cercanía de la dirección. Y me preocupa mucho el tiempo informal. Es decir, cuando una empresa termina su jornada habitual, como después hay tiempos informales donde se generan lealtades y confianzas que van a ser decisivas a la hora de nombramientos, ¿no? Y las mujeres, como tenemos el tiempo tasado, porque regalamos, donamos tiempo, no estamos en esos espacios informales. Por lo tanto, habría que trabajar esa brecha salarial que también a la vez redunda en una brecha decisional, ¿no? ¿Sigue siendo muy grande la superficie del techo de cristal? Sí, es grande, sí. Pero no bueno, en España no es como en otros países, pero sí tenemos una superficie. Yo creo que cualquier persona, si hiciéramos ahora pasáramos una tarjetita anónima de cuántas veces han tenido que defender su valía en términos de volver a recordar lo que ha supuesto su acreditación como grandes profesionales, lo tendríamos. ¿Y a base de qué? A base de perjuicios. ¿Qué es un perjuicio? Una idea concebida falsa, pero que no admite argumento. Y por lo tanto yo puedo tener la idea de que no va a trabajar igual y voy a tratarla de otra manera, ¿no? Hay reuniones, me decía una ingeniera aeronáutica, que hay reuniones donde no la miran. Y dice, bueno, y es que realmente no lo entiendo. Entonces tengo que empezar a decir, dirijo un equipo con tantos millones de euros para que... O sea, hay una genealogía de quién ha estado en los espacios públicos durante mucho tiempo decidiendo y por lo tanto es muy difícil. Por eso las inercias, las costumbres también lo hacen así. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos, bueno, pues como ha dicho Maruenda, ¿no? en la presentación, tengo el 50%, pero no lo he buscado. Claro, la neutralidad y la imparcialidad es el criterio de optimización de cualquier campo productivo. Los expertos insisten en que la discriminación es mayor en los mandos intermedios que en los altos. Sí, es mayor, hay menos formación, sí, es mayor que en los altos. Ahora bien, en los altos no se trata de tener un paternalismo, sino estar permanentemente trabajando la información de abajo arriba también, es decir, cómo podemos optimizar y cuáles son los criterios, ¿no? ¿Qué ocurre? Que igual que se ha aceptado la educación, que es un excelente comodín, si estuviéramos pensando por poner un adjetivo, fíjense, por ejemplo, que el Banco Mundial ha dicho, nos hacen falta 100 años para llegar a la igualdad. Pero si esto no es un desastre natural, no es un desastre natural, no tenemos que rehabilitar la zona y volver a potabilizar y volver a... No es un desastre natural, es una falta de voluntad política, porque a nosotros nos eligen cada 4 años. Y cada 4 años nos pueden revalidar o nos pueden desautorizar. Esa es la base de la democracia, aparte de la capacidad de pacto y la capacidad de diálogo sin desacreditar a nadie, que eso es algo para mí fundamental. Pero hay formas de trabajar en las empresas que resultan muy difíciles. Y bueno, no te digo nada de negociación colectiva.
A mí muchas veces me dicen los sindicatos, no, sí, pero después hay cláusulas que no se están negociando. La igualdad está en cláusulas sociales, no están cláusulas regulativas, no están cláusulas salariales. Entonces, pensemos en esto. No es que habrá tenido un niño, sí ha tenido un niño, pero como me decía la empresaria, ha tenido una hija, no una lobotomía, me han sacado de todo. Y esta empresaria está en una multinacional. Ese tipo de costumbres, los propios hombres, es decir, los interlocutores legítimos por historia, por proyección, por genealogía, son los que deben desautorizar estos comportamientos. No puede ser un tema de mujeres, esto es un tema de eficiencia, de excelencia, de calidad. No tienen protocolos de calidad, no están hablando de la excelencia de las empresas, no están hablando de diversidad, aunque nos metan ahí con todos los colectivos que no lo somos. Pues oigan, sean coherentes con sus criterios de eficiencia. La mentalidad de la mujer sigue estando contaminada por el machismo. Como cualquiera. Es que la socialización significa aprender reglas para poder supervivir en una sociedad donde hay reglas fundamentales. Yo creo que esta sociedad cada vez es menos machista, bajo mi punto de vista. Como sociedad tienes mucho más, reacciona muy rápidamente, ¿no? Pero como cualquier persona, o sea, como cualquier persona. Y ser semejante a otro siempre te compensa. Es decir, que yo tenga una reunión de trabajo en Bruselas y tenga a mi hijo enfermo y yo diga, pues mi marido se ha quedado con mi hijo, puede generar perplejidad. A nadie le preguntamos en Bruselas a un señor si tiene hijos o no, es un nombre abstracto, va él solo, la competencia la tiene el ADN, nadie le va a preguntar si va a tener niños, niñas o cualquier otro tipo de situaciones de cuidado. No podemos trabajar así, no seríamos serios, ¿no? Y entonces, claro que hay pervivencia, hay muchas mujeres que dicen, yo no soy cuota, claro, sí, pero sin concepción arenal no hubieras estudiado en la vida, mi cielo, porque es que Concepción Arenal se vistió de hombre para poder estudiar Derecho, aunque no lo terminó. Sin la cantidad de mujeres que lo han hecho posible que estemos donde estemos y podamos tener opciones. A mí me gusta mucho el concepto de los físicos cuánticos cuando hablan de la libertad. La capacidad de tener opciones es porque otras mujeres han considerado que no es más que una ciudadana que quiere todo y que no quiere rogar nada, claro. Termino. Usted ha dicho antes que la educación es el medio de influencia mayor de los jóvenes. Yo apuntaría que hay otro muy importante, que es el de las series y el de la música. Sí. Cada uno que ve, a veces, con frecuencia me llevo las manos a la cabeza cuando veo series respecto a este tema. Y además, tengo una curiosidad. Resulta que la industria audiovisual, al menos en contenidos, está en manos de la izquierda. Izquierda que hace bandera del feminismo. Ah, sí, no sabía yo. No sabía que estaba en manos de la izquierda, no, lo digo en serio, no sabía que estaba en manos de la izquierda. Bastante. Ah, sí, me parece un dato muy interesante porque no lo sabía, ¿no? ¿Los contenidos? Bastantes. Ah, sí, pues luego hablamos. Claro, lo dices por los contenidos. Bueno, y las redes, se nos olvidan las redes también. Aquellos hombres, además, y la música, quitamos reggaetón y todo eso, que es absolutamente brutal, ¿no? Sí, bueno, tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Cuando en Barcelona, año 2015, se quiso hacer una feria sobre creativas de videojuegos, eran gamers, las mujeres que querían hacer. Hubo tantos asaltos a esos ordenadores, tantos gente que tuvimos que suspender la feria. Y se supone que un creativo además que ha nacido en la democracia, porque es un hombre joven, o puede que sea también una mujer que esté en contra de ese tipo de contenidos, pero era muy devastador a efectos de lo que significa ese pulso democrático. La democracia no solamente se ejerce en las cámaras de diputados, la democracia se ejerce en la vida cotidiana, es decir, tienes un contenido que está hablando de que no puntúa matar, de que no puntúa mutilar, de que no puntúa castrar, que también los hay. ¿Cómo es posible que después anules una feria así? Entonces, evidentemente hay que trabajar con los contenidos. Nosotros lo hicimos en el año 2004, lo estábamos trabajando también con el tema de la moda, eso lo hizo Salgado, y estábamos hablando de esas tallas, esa forma de tener a las modelos en ese hambre permanente, ¿no? De talla 34, que es brutal. Esos contenidos hay que denunciarlos y así como las redes pueden ser lugares donde te conviertas en un foco de odio, también pueden ser lugares de corrección. Entonces me parece fantástico que lo hayas dicho así, porque yo voy a tomar nota de esto, ¿vale? Me parece...
Pero como estoy en funciones, puedo hasta llamar y todo, ¿no? Y oye, ¿qué haces con esto? ¿Cómo te atreves, no? Ministra, muchas gracias. No, bueno, Secretaria. Muchas gracias. Me encanta. Es que tengo información confidencial. Bueno, a ver. Bueno, Pues, perdón. nada, Secretaria. muchísimas gracias por las preguntas y Muchísimas gracias. por tu cercanía. Nada, por favor. Gracias, muy amable. Gracias. Aquí ha habido discriminación, con el micrófono. Mucho más cómodo ese. Pero bueno, no pasa nada. Pues nada, nos toca el debate. Y lo primero que voy a hacer es presentar a nuestras ponentes, ¿no? Ana Vega Peniche es la directora del Rubén Internacional Paseo de La Habana. Sofía Azcona es directora de Marketing Corporativo, Relaciones Institucionales e Innovación de Cofares. Carmen Piñán es directora de Estrategia de Clientes y Sostenibilidad Muy largo. de Suez. Alejandra Berizio, cofundadora y directora creativa de Solo Yo. Y tenemos a Sandra García San Juan, que es la presidenta ejecutiva de Starlight Festival. ¿Le suena, no? Marbella. Bueno, pues la realidad de un liderazgo es el tema que nos toca debatir. Yo creo que vamos a empezar con una pequeña intervención por parte de cada una de las ponentes y luego yo empiezo a echar carnaza, empiezo a hacer preguntitas para debatir un poco. ¿De acuerdo? Pues yo, si te parece bien, Carmen, empezamos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Muy bien. Bueno, lo primero, agradecer a La Razón el invitarme y sobre todo el seguir con un foro como este, que creo que es absolutamente necesario, estos foros para visibilizar la realidad de la sociedad y la realidad de las empresas en distintos ámbitos y de la administración, y el poner en común y construir, bueno, entre todos medidas y caminos para que esta realidad y esta igualdad que comentábamos sea factible. Agradecer a la Secretaría de Estado todos los comentarios que ha hecho, estábamos absolutamente cautivadas. Yo creo que se han comentado cosas muy, muy importantes, y también al director de La Razón. Creo que es importante que incorporemos la cotidianidad dentro de la educación, el que la conciliación no sea un tema de mujeres y vincula las dos cosas, sea un tema de corresponsabilidad realmente. Me ha encantado eso de los señores no tienen vida privada, nunca se les pregunta por... Y eso marca mucho, y marca mucho en el inconsciente. Y frases como que en alguna sesión que en términos de la Dirección de Equidad hacemos en Suez se comentaba de lo que comunicas cronifica, es cierto, y el poner foco en qué estamos transmitiendo a la sociedad es importante, y a nuestros empleados. Y creo que ahí el rol de las empresas, creando medidas que claramente vayan dirigidos tanto a hombres como a mujeres, sí fijándote objetivos de corregir si es necesario esa igualdad, pero involucrando para generar esa corresponsabilidad tanto a hombres como a mujeres en los objetivos de equidad, en las medidas de equidad y en la formación, yo creo que es clave. Gracias, Carmen. Sofía Azcona. Bien, buenas tardes, buenos días. Yo, como no tengo el verbo de soledad, que agradezco y hemos aprendido y estábamos todas admirando, voy a leer unas reflexiones que he escrito y que les he llamado ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, comienzo diciendo que hace 3 años, en este mismo foro, reclamé para la mujer algo de comprensión ante las horas de preparación
que supone para nosotras ir siempre ideales a nuestros trabajos, eventos, etcétera. Preparación estética, claro, porque la otra ya la tenemos. Es decir, reclamaba en el fondo menos exigencia en nuestro outfit, en nuestra manera de vestir. A día de hoy me alegro mucho de ver a directoras generales utilizando deportivas cómodas en una feria, en una convención, y no solamente poder llevarlas, sino que lo hagamos con glamour y sin tener que apoyarnos en nuestros compañeros para bajar del atril. Pero poniéndonos algo más serias y recordando aquella intervención, pienso que me quedé muchísimas cosas en la recámara porque no me atreví a decir. Y por eso me alegro mucho de los avances que en torno a la lucha por la igualdad de oportunidades y de trato hace que hoy yo pueda comentar lo que en aquel momento no me pareció adecuado decir. Por ejemplo, decir que yo soy feminista. Eso no me atreví a decirlo. No lo digas. Pues sí, soy feminista y lo soy. No me vi capaz también de contaros que a las directivas todavía nos queda muchísimo para llegar a la paridad. No dije que las compañías farmacéuticas necesitan muchísimo más talento femenino. Lo necesitan a pesar de ser un grado, por ejemplo el farmacéutico, mayoritariamente femenino en la universidad. Sin embargo, al llegar a los órganos de dirección, no sé qué pasa, que la proporción es muy pequeña todavía. No dije que me sentía menos valorada que algunos de mis colegas masculinos, y lo siento. Y no lo hice por miedo a quedar de mujer áspera y reivindicativa. ¡Qué horror! Una mujer áspera y protestona. Claro, tengo una amiga que me dice, tienes que ser feminista pero como amable. Pues no me sale. Claro, considero además que en 3 años el feminismo ha progresado mucho y prueba de ello son una serie de avances que he traído como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mi hija veinteañera fue a la manifestación del 8 de marzo y no pertenece a ningún partido extremo duro, como digo yo, apoyando a mujeres que se rebelan contra excesos que han ocurrido en los castings, en el cine. Por cierto, queda muchísimo por contar en temas de acoso y también en las empresas y en España. Ese tema dejamos para otros foros que nos atrevamos a hablar. Hace unos días vimos también cómo dimitía el responsable de elegir un vibrador como regalo o un trofeo de un logro deportivo. ¿A quién se le ocurre? Y qué orgullo hemos sentido todas cuando hemos leído que uno de los avances científicos de estos meses lo ha protagonizado una investigadora que ha sido la fotógrafa del agujero negro y lo ha conseguido una mujer de menos de 30 años. O sea, increíble. Visibilidad. Esto es lo que yo quería decir. Es para mí importantísimo que las nuevas generaciones tengan referentes femeninos. O sea, que conozcan investigadoras científicas, que las vean y puedan pensar que ellas van a llegar a eso mismo, ¿no? Yo pertenezco o he formado parte de un programa que se llama Women to Watch de Price, donde nos forma e informa a ejecutivas, a directivas, para poder llegar, si tuviéramos esa oportunidad, a formar parte de consejos de grandes empresas. Y bueno, pues es una manera, también nos enseñan a apoyar a otras personas, a ser valientes y a visibilizar. Y por eso también yo acudo a estos eventos, porque me parece que si de cualquier frase una persona yo le puedo ayudar, una treintañera, una directiva, pues lo doy por bien invertido el tiempo. Estos días también me ocurre que cuando mis colegas directivos se van a hacer una fotografía y solo cuentan con varones, me llaman para que aporte mi imagen femenina talentosa en ese elenco de hombres posicionados. Así que estamos de moda y me alegro muchísimo por la parte que me toca. Pero por otro lado traigo algún detalle no tan positivo. Por ejemplo, en las elecciones generales no he tenido ocasión de votar a ninguna candidata a presidenta del gobierno. Y esto se vio normal, o sea, a mí nadie me lo comentaba. En cambio, en el debate sí se vio que los candidatos eran hombres, los asesores eran hombres, las maquilladoras mujeres, las limpiadoras mujeres. Muy mal, eso no puede ser. Me decía una amiga, no pienses mal, seguramente a ninguna mujer en España le ha merecido la pena presentarse.
Sí, de verdad me decía, eso es que no tienen ganas. Y es verdad que no se me había ocurrido, hay mujeres preparadísimas, pero claro, no tienen ganas. Esto mismo le decían a mi madre también en otros temas, que no tienen ganas, ya. Bueno, os cuento también que cuando mis colegas directivos se van a hacer una fotografía y solamente cuentan con varones, y ahora pensaréis, esto ya lo ha dicho, y es porque no sabía si ponerlo en la parte negativa o positiva. Bueno, pues así las cosas, os planteo la siguiente cuestión. Conseguir salir en la foto, imaginaros esa cuarta foto que hay allí. Bueno, pues la cuestión es conseguir salir en la foto o que te den un lugar en la mesa, ¿no? En el consejo, ¿es lo que importa o importa también la manera en la que has llegado? ¿Nos están utilizando de nuevo? Desde hace 3 años hay una gran presión social y empresarial para ser paritario y las empresas y medios de comunicación, lo siento, lo explotan. Entonces la cuestión es, ¿el fin justifica los medios o es un tema solo estético? Yo agradezco la razón, por supuesto, que nos dé la oportunidad de reflexionar aquí de nuestros avances, de nuestras oportunidades. Pero hay una cuestión que quiero dejar encima de la mesa, que es que este impulso que estamos tomando me parece que está generando en algunos mandos, vamos a llamarlo así, un poco de miedo. Entonces nuestros compañeros pueden temer el avance de una masa feminista de mujeres con ganas, y así el otro día me decía un dirigente, ¿pero a dónde vamos a llegar? Os estáis pasando ya, ¿qué más queréis? Gracias, y aquí. Sofía, muchísimas gracias por esa intervención llena de imaginación y creatividad e ingenio. Ana Vega Penichet, directora del Rubén Internacional Paseo de La Habana. Pues muy buenos días a todos. Yo primero me quería unir al agradecimiento a La Razón y al resto de organizadores de este encuentro entre mujeres. Os quería contar, yo lo primero es que soy madre de un niño de 4 años, de un niño de 1, y no me gusta decir que soy mujer trabajadora, sino, como bien ha dicho la secretaria, mujer enamorada de mi trabajo. Por supuesto tuve mi baja, pero volví encantadísima a mi proyecto laboral porque me encantaba y me enamoraba. Y yo creo que eso es un aspecto fundamental que todas las mujeres debemos trabajar y enamorarnos día a día de nuestro trabajo para que los lunes no sean complicados, ¿no? Os quería también contar un poquito acerca de, cada una provenimos de sectores diferentes, yo creo que es importante, las realidades son diferentes en cada sector. En el sector salud, en el que a mí me ocupa, bueno, el Hospital Rubén Internacional es un referente a nivel nacional e internacional desde el año 42 en el mundo hospitalario, y nosotros contamos con 500 empleados, contando con médicos llegamos a unos 800, de los cuales el 80% son mujeres. Pertenecemos a un grupo muy grande, que es el Grupo Quirón Salud, desde el 2016, donde hay 33.000 empleados, de los cuales el 70% son mujeres. Entonces, ahí tenemos un problema de desigualdad, pero de desigualdad femenina en este sentido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos no tanto un problema de reclutamiento femenino, sino de conseguir mantener ese talento femenino y, sobre todo, promoverlo. Como dato negativo, o a mejorar más bien, os diría que en el Grupo Quirón solo el 19% de los directivos son mujeres en cargos intermedios. Y cuando ya hablamos de consejos de administración, pues prácticamente se reducen a 1 o 2 mujeres, ¿no? Entonces, desigualdad en nuestro sector sí, hacia las mujeres. Además, esto tiende a seguir así. Más del 60% de los estudiantes de medicina son mujeres. Ahora mismo en médicos menores de 55 años el 70% son mujeres, o sea que es una tendencia que seguirá siendo así. Entonces, mujeres las tenemos una gran cantera, pero hay que mantenerlas y promocionarlas. Y luego, un poquito respecto a lo que hemos hablado, yo creo que es importante, hablamos todo el rato de porcentaje de directivas y demás, pero no hablamos de porcentaje de hombres en casa, ¿no? Que es un poco, yo creo, ¿no? Y es cierto, yo creo que la verdadera igualdad llegará cuando el 50% de los puestos directivos estén ocupados por mujeres y el 50% de los hogares tengan un trabajo a tiempo completo, porque lo es por parte de los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo debatiremos, pero en mi caso, desde luego, mi marido es parte fundamental y eje central para que yo pueda realizar mi trabajo, y yo creo que es algo importante, ¿no? Yo creo que le paso la palabra a la siguiente compañera, porque tendremos tiempo de debatir ahora más. Bueno, es que ya has puesto sobre la mesa un buen malón, ¿eh?
Bueno, le toca el turno a Alejandra Brizio, cofundadora y directora creativa de Solo Yo. No es italiana, es argentina, ¿eh? Buenos días a todos. Muchas gracias, Juan, por invitarme. Muchas gracias también a La Razón por contar conmigo en este foro, que cuando me invitaron a mí me llamó la atención porque me dijeron, pues tendrás que hablar 3 minutos sobre cuál ha sido tu trayectoria. Y bueno, y me he encontrado, claro, cuál ha sido mi trayectoria en realidad. Yo soy madre de 3 hijos y soy economista. He empezado a trabajar en Deloitte como consultora en Milán, y a pesar de que ese trabajo me encantaba, me lo pasé fenomenal, yo encontré que mi esencia era mucho más creativa, y fue entonces cuando decidí que tenía que dar un paso, que tenía que cambiar. Y entonces nos vinimos aquí, mi marido y yo, recién casados, y fundamos la empresa, fundamos Solo Yo, que empezamos con una tienda. Y pues mi marido estuvo siempre conmigo. Es decir, yo soy el ejemplo de ese marido que está criando a las niñas mientras su mujer trabaja. Pues eso es lo que he vivido yo toda mi vida. Es decir, he vivido con un marido a mi lado que ha trabajado constantemente en casa, y yo he hecho pues el trabajo duro. A pesar de todo, quiero decir que esto es fantástico. Yo creo que necesitamos que se sepa que es posible que un hombre pueda estar en la casa a la par que una mujer. Para mí los 2 grandes sueños de mi vida eran hacer una empresa y ser madre de familia numerosa. Yo tengo mis 3 hijos que los he tenido mientras he trabajado, y he tenido 6 tiendas y 3 hijos a la vez. Y he podido hacerlo porque he trabajado desde casa. Yo creo que las tecnologías, que no hemos hablado de eso, tienen que ayudar a que eso sea posible, porque a mis hijos nunca les ha faltado la madre, nunca les ha faltado el padre, y sin embargo lo hemos podido hacer mientras construíamos nuestro gran sueño. En el futuro, como yo, por ejemplo, vengo de una familia de agricultores, y claro, y al principio la agricultura era muy pesada. Ahora la agricultura necesita muy poca gente, y hay muchas herramientas para poder optimizar el trabajo. Yo creo que tenemos que pensar en que esas tecnologías tienen que ayudar mucho a la mujer y mucho a la familia en general, para que podamos tener esos niños del futuro con ese amor, con ese cariño que necesitan los hijos, necesitan para poder desarrollarse bien, y que la educación, si bien es muy importante, la educación, como bien decía la secretaria, ¿no?, que era fundamental, pero era un ente, es la educación que se le dé en la casa a los hijos. Y la presencia de los padres tiene que ser, de los 2 padres, tienen que estar efectivamente muy comprometidos los 2. Y eso es una revolución cultural, porque todo lo que hemos hablado efectivamente vemos que es fundamental que entre en la idea de cada persona, que pensemos que es posible, y lo es. Yo ahora he encontrado también, pues quería hablar con la secretaria, después podemos charlar más tarde de este tema porque es muy importante. He pasado también por una pyme, por muchos momentos de las pymes, y pues para mí el sueño de ser madre es el más grande, y lo que me encanta es que mis empleadas, las personas que trabajan conmigo, también puedan cumplir este sueño. El tema es que para las pymes no es nada fácil asumir muchos costes que vienen de todo este tipo de cosas. Y creo que esto es un tema que me gustaría que se tratara, porque es un tema que no se dice. No hablamos de eso. Y el tejido de pymes en este momento sabemos que es muy grande. Porque cuando... 98%. Claro, porque cuando hay mucha abundancia podemos hablar de que haya autobuses que lleven a los niños a las empresas, que haya guarderías en las empresas, pero cuando se trata de, por ejemplo, la peluquera
cerca de casa, que tuvo 2 empleadas que se quedaron embarazadas y la pobre mujer no pudo más que cerrar la peluquería. Estamos hablando también de esa mujer. Entonces, pues me encantaría que ese sea un tema que también se trate en este foro. Se tratará. Bueno, Sandra García San Juan es la presidenta ejecutiva de Starlight Festival, es la emprendedora que ha montado este festival que en tan poco tiempo tanto ha conseguido, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias a La Razón por invitarme, a Juan, también a Francisco Maruenda, a María y a la Secretaría de Estado, que la intervención ha estado muy bien. De las personas que han hablado antes que yo, la verdad que es interesantísimo todo lo que se ha dicho, porque cada ángulo es una realidad. Lo que pasa es que muchas veces se mezcla el tema de las vidas personales y de la mujer, de los acuerdos que llega con su pareja, con su situación personal en casa, con la situación de la empresa, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejandra, que muchas veces como empresaria, que yo he empezado poquito a poquito con una empresita que se fue haciendo grande y ahora mismo tenemos 100 personas, que tengo que decir que la mayoría son mujeres, y de mi equipo directivo la mayoría son mujeres, porque la verdad creo que nos dejamos la piel, que trabajamos muchísimo, pero también veo la dificultad y la he vivido. Nosotros ahora mismo tenemos 100 personas, no solo con el festival, sino con el resto de proyectos que tiene el grupo Starlight, de tiendas, de retail, y durante el festival 1000. Durante el festival es verdad que es un plazo de tiempo muy corto, que contratas y tienes las personas y tienes más medido con la gente que cuentas. Pero sí que es verdad que lo que estaba contando Alejandra nos ha pasado y nos pasa, que como empresaria tienes un problema, por mucho que quieras apoyar a la mujer, y de verdad que creo que la mujer tiene el don de ver el detalle, somos muy diferentes a los hombres, y estoy totalmente de lo que estábamos hablando antes, que no buscamos la igualdad. Yo lo que creo es que buscamos y las mujeres, lo que se trata es de que para el mismo puesto y el mismo sueldo haya las mismas posibilidades, y se trata de un tema no de trato de favor, que me gustó mucho, ni de privilegios, sino de resultados. Y efectivamente, pero claro, los resultados implica el tener ese tiempo excedente y el poder implicar ese tiempo para obtener esos resultados. Yo como empresaria he vivido determinadas situaciones que son difíciles. Me estás hablando de la peluquera, pero tienes una persona con un cargo. Yo he tenido gente que desde que da luz está pendiente y tal, o gente que desaparece 6 meses. Y tengo una persona que era muy buena y que he querido, pero ella misma decidió en un momento dar un paso atrás. Dijo, oye, me voy a dedicar una época a mis hijos, porque en 4 años tuvo 3 hijos, de los cuales cada vez eran 6 meses de baja, el previo, el post, las vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que dirigir un departamento, si no está la persona en la oficina, es muy difícil para una empresa pequeña. Ahora somos 100, pero hace nada éramos 40. Claro, dejar a una persona sin rumbo ya no solo es de ayudas, que también son necesarias, también es de que hay una persona llevando el timón, porque no puedes tener al resto, a todo el equipo esperando que una persona se incorpore. Entonces también yo creo que son elecciones personales, y creo que son ayudas, y también llegar a acuerdos en casa y decir, oye, que a lo mejor dices, pues el marido se ocupa de determinadas funciones, la mujer se ocupa de otras. O sea, creo que hay que llegar a un consenso y a unos compromisos uno mismo, ya no con la empresa, sino uno mismo, para que mucha responsabilidad no caiga sobre el empresario, porque muchas veces cuando es una multinacional que tiene muchos recursos es mucho más fácil, pero cuando es el caso de la peluquera, o yo lo he vivido, digo, porque yo es verdad que tengo el 70%, 70 y pico por ciento mujeres, y claro, y además mucha gente joven, y he llegado a tener 8 personas embarazadas, de las cuales 4 de dirección. Entonces, ¿qué haces? O sea, ¿cómo resuelves ese problema? Hay gente que nos dice, oye, mira, yo voy a dedicarme, o que te dice, mira, quiero tener durante tantos años niños, prefiero que me des menos responsabilidad porque no la voy a poder asumir, porque también los resultados dependen del tiempo que le dediques, y hay que ser consecuente uno en lo que se puede comprometer y a lo que no se puede comprometer, y al final, como empresaria, llevo de empresaria no solo con Starlight, sino 25 años, y he tenido gente que está conmigo desde el principio y que en determinados años ha dicho, oye, doy un paso atrás, estoy 4 años
haciendo familia numerosa y luego vuelvo y me incorporo con más fuerza y ahí ya cojo una responsabilidad porque no me he desconectado de la empresa. Pero uno no puede ir a las Olimpiadas y ser olímpica y decir, sí, pero es que este año no me puedo preparar porque es que resulta que es que tengo otros compromisos. Al final, los resultados son si uno es capaz de llegar a esos resultados y asumir esos compromisos. Y puede parecer políticamente incorrecto todo lo que estoy diciendo, pero creo que igual que apuesto mucho por la mujer y he dicho que en mi empresa hay muchas mujeres, creo que también uno tiene que ver qué puede aportar, y que la responsabilidad de que una empresa salga para adelante no es solo del fundador o la fundadora o del directorio y la directora, y que sea hombre o mujer, sino es en función de cuánto tiempo le puede ir. Yo tengo un chico y ahora te hablo de un hombre que tiene un cargo de dirección y pidió la jornada reducida porque tiene un hijo y quiere estar con un hijo y tal. Y bueno, y eso fue hace 2 años y sigue con jornada reducida. Lógicamente, ese chico, pues es difícil que le sigas dando peso porque al final, pues que no le puedes dar más peso. Entonces, y es verdad que hay un número de mujeres que cuando empiezan a tener hijos, pues necesitan dar un paso para atrás porque su prioridad en ese momento pasa a ser su familia, que es súper respetable y lo admiro muchísimo. Mi madre ha tenido 6 hijos y decidió dedicarse, habiendo estudiado su carrera y habiendo trabajado en determinado momento, decir, no, para mí mi prioridad es la familia y quiero hacer algún trabajito para entretenerme. Entonces depende a una mujer que diga, yo quiero un cargo de responsabilidad, quiero crecer profesionalmente y por eso voy a hacer una serie de sacrificios en mi vida. Y cada mujer tiene que ver dónde está y qué compromisos puede asumir. Bueno, hemos dejado sobre el tapete unas cuantas cuestiones. La primera la ha dejado Ana Vega, que era la de 50%, 50%. Entonces, el primer punto que teníamos para tratar era igualdad laboral, estado de la cuestión. Lo voy a cambiar. Igualdad laboral e igualdad familiar, estado de la cuestión. Pues bueno, yo creo que de verdad es muy importante y se puede conseguir. Nos tenemos que quitar la parte cultural que hablábamos antes, de que esté mal visto que un señor deje su trabajo parcial o totalmente por cuidar a sus hijos. Y yo creo que también un poco siendo autocríticas con nosotras, que es importante, se me olvidó un poquito decirlo antes, pero creo que también tenemos que ser críticas con nosotras mismas en algunas cosas. Tenemos que dividir tareas y dejaros hacer, ¿no? Muchas veces somos muy mandonas y al final no lleva buen puerto y al final tenemos a decir, no, es que ves, me toca hacerlo porque es que no tienes ni idea de hacerlo. No, al final es dividir tareas y dejaros hacer. Y bueno, yo creo que es algo importante. Hablábamos, yo creo que se tiene que ver desde el colegio, con la educación. El otro día leía alguna anécdota divertida de 2 niños, contaba un profesor que 2 niños en la guardería hablaban de que querían ser de mayores y los 2 querían ser astronautas, pero la niña le preguntó al niño, ¿y entonces quién se va a ocupar de nuestros hijos? ¿No? Entonces, desde muy pequeñitos, el ver que los roles son compartidos, creo que es algo importante. Se ha hecho muchísimo en los últimos 30 años, yo creo, en España, en el mundo de las grandes empresas, porque la mujer llegue la igualdad, cargos directivos y demás, pero yo creo que tenemos que incidir y hacer muchísimo más en casa. No sé cómo lo veis vosotras. Sí, pero yo pienso que tenemos una cosa que hacer muchas de las que estamos aquí, que es la educación de nuestros hijos varones. O sea, no todo hay que dejarlo a la administración o a las empresas o a los colegios. O sea, yo tengo un hijo de 19 y soy la responsable de lo que haya aprendido en casa. Y ahí, que no se nos olvide, yo no puedo educarle igual que me educaron a mí, porque mi padre era un señor de la posguerra más machista y con otro modelo. Entonces yo tengo que cambiar eso. Y entonces hay que empezar por casa. Entonces, bueno, pues yo he intentado que no, en la tarea que me toque a mí la parte... No. Si hay que hacer el baño, tú igual que Sofía. O sea que... A nuestros hijos y a nuestras hijas, porque también hay muchas veces, y ligado con lo que decía Ana, que nosotras mismas culturalmente te sientes en la obligación, consciente o inconsciente, de asumir ciertas tareas y ciertos roles de distinta índole,
que ellas también lo que vean en casa y el insistir va a ser muy importante, por lo que esperen y por cómo se vayan a comportar luego ellas profesionalmente y como madres. Y en las empresas, un poco lo que apuntaba antes también, y nosotros estamos trabajando en esto, el que los planes de igualdad y las medidas de conciliación son muy importantes, por un lado, enfocadas a tratar de disminuir las reducciones y las parcialidades en las jornadas, que por todo lo que estamos diciendo muchas veces las tomamos las mujeres y al final de alguna forma te estás saliendo de ese desarrollo profesional, y fomentando que también no esté mal visto, porque muchas veces lo está, que sean los hombres los que pidan cualquier medida de flexibilidad, o sea, en el que se va a casa. Cuando empecemos a mirar todas las situaciones sin un sesgo de género, será cuando hayamos avanzado realmente. Yo veo que se ha avanzado ya bastante. Mi visión es que se ha avanzado, y no solo por la conciencia que nosotras madres tenemos en nuestras casas. Por supuesto queda por hacer mucho, queda por hacer, pero si nos ponemos a ver a las mujeres que conocemos, amigas, cómo funcionan en la casa, con la familia, con la división de tareas, yo creo que se ha avanzado bastante. Para mí contribuyen mucho las redes sociales. Las redes sociales promueven todo este tipo de cosas también, y lo que hablábamos también, ¿no?, que se educaba a través de las redes sociales. Yo creo que ese es un aliado nuestro y no un enemigo. Esa es mi opinión. Yo estoy de acuerdo que hay mucho trabajo que hacer en casa, que se ha avanzado bastante. Se ha avanzado mucho en comparación con la generación anterior, con la educación que hemos recibido de los padres, que es verdad que era más que los hombres hacían la carrera universitaria, que las mujeres, bueno, total, en casa. Y creo que no se puede dejar el trabajo, como hablamos tanto a las administraciones y tanto al empresario, sino que es un poco cómo se creas tus cimientos en tu familia, en tu casa, con tus hijos, con tu marido, porque hasta la propia pareja que eliges y la relación que tienes con él va a afectar a cómo va a ser tu trabajo y qué tiempo le puedes dedicar a tu trabajo y qué tiempo tienes que ocuparte de él y de cuidar a él o de cuidar a tu familia. Y eso lo eliges tú con las elecciones que haces en tu vida, tanto de lo que empiezas a hacer desde que te casas hasta el marido que eliges a tu lado. Entonces eso va a depender mucho también. Yo quería añadir también que cuando hablamos de cuidados, porque la mujer siempre va muy asociada al care, ¿no?, al cuidado, ahora se nos vienen los cuidados de los padres, porque la pirámide poblacional española es impresionante. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces los problemas que tenemos las mujeres es porque no solo hemos cuidado a los hijos, sino que ahora nos sentimos responsables de cuidar también a nuestros padres, familiares, dependientes. Esto tiene que cambiar. Pero Carmen, eso es lo que estaba diciendo antes, que es las elecciones que haga cada uno. Si uno elige cuidar a los padres, que está maravilloso, pero dedicar todas las tardes a que es maravilloso y me encantaría tener ese tiempo. Yo hablo con mi madre todo lo que puedo, pero te quiero decir, si uno elige hacer la tarea con los niños en vez de compartirlo con el marido, si uno elige llevar al colegio a los niños en vez de hacerlo el marido, si uno elige ir a comer todos los días y preparar la comida al marido para cuidarle, elige pasar las tardes con el padre, al final ¿qué tiempo te queda para trabajar? O sea, que también en las elecciones que cada uno elija en su propia vida. No se puede hacer todo. Pero esas elecciones se hacen a veces porque una no está obligada casi a ello. Pero es que entonces, si estás obligada, el tema es el acuerdo. El acuerdo, porque... La corresponsabilidad, ¿no? La corresponsabilidad. Yo conozco, hablando un caso, por favor un poco de silencio, que es que se oye todo aquí. Gracias. Hablando de lo del cuidado de los padres, que es un problema que surge cada día más, yo conozco una señora que tiene su madre está en una enfermedad, ha cogido a su hermano y le ha dicho 50-50. Y pero si no puedes en un momento, o no puedo yo en un momento, está muy bien, lo solucionamos de otra manera. Pero 50-50. Es que nos creemos superwoman y lo queremos hacer todo. Entonces es un problema también nuestro, yo creo. Es la sociedad, pero somos nosotras mismas. Si una quiere ser superwoman y quiere estar en todas partes, al final es que es muy difícil. Es que no puede ser la gran ejecutiva, directora general de la empresa, pero a la vez hacer la comida a tu marido y la cena todas las noches, pero a la vez cuidar a tus padres, pero a la vez llevar a los niños al colegio y a la vez hacer las tareas y estar presente, porque no somos omnipresentes. Entonces creo que una cosa muy importante que tenemos que hacer las mujeres, y es autocrítica, es decidir qué queremos ser. ¿Quiero ser astronauta? Pues ser astronauta. ¿Quiero ser olímpica y ganar la medalla de oro? Pues tendré que dedicar X horas a trabajar, a formarme, a hacer ejercicio, no sé qué. Oye, no, es que yo quiero ser la supermadre y a mis hijos, no sé qué, o la supermujer.
pero no se puede todo. Y Claro, eso es una realidad. Pero si eres astronauta, que se te reconozca igual que al señor astronauta. Absolutamente. O sea, lo que tiene que ser es que si los resultados son los mismos, da lo mismo sea hombre o mujer, es cuestión de resultados. Pero lo que me gustó mucho, además que dijo la secretaria antes y me gustó mucho, no se trata ni de tratos de favor ni de privilegios, estamos hablando de resultados. Si una mujer es capaz de los mismos resultados en menos tiempo o es capaz de multitask y hacer muchas cosas que pero es que son los resultados y no somos superwoman, a lo mejor en determinadas cosas somos más eficientes porque estamos acostumbradas a hacer más cosas, puede ser, pero no somos superwoman, o sea, y eso lo tenemos que Hay que tener huir claro. de la perfección, ¿no? Sí. Pero Casi. sigamos avanzando, porque si no, no avanzamos. Las barreras, Alejandra lo ha comentado antes con las pymes, pero aparte de esas barreras, las barreras económicas, las barreras salariales, las barreras, ¿qué otras barreras en las empresas siguen sin salvarse y están impidiendo que esa senda sea mayor, sea más fácil? Estamos hablando de barreras externas, pero en las empresas, me gustaría también que hablásemos viendo en la empresa de las barreras internas. Sí, las barreras dentro de la propia empresa también. O sea, me refiero a barreras internas, me refiero a... el otro día leía, por ejemplo, un estudio de Hewlett Packard que decía que cuando llegaba el momento de tomar la decisión de cambiar de puesto de trabajo dentro de la propia empresa, de cambiar de puesto o de cambiar de posición, las mujeres solo lo hacían cuando estaban 100% convencidas y los hombres se lanzaban estando a mitad convencidos, ¿no? Entonces, dentro de la propia empresa, yo creo que una parte importante con las mujeres sería ayudarlas, animarlas a que son capaces de ello, ¿no? Hablaba la secretaria de espacios informales para hablar, en esos espacios que las mujeres no van porque no tienen tiempo, donde pueden abrirse, y dentro de las empresas se pueden crear esos espacios y decir, oye, es que tengo esta angustia porque no soy buena madre, y compartir con otra persona que está en tu misma posición. Oye, es que ayer iba por la calle y me decían, mira, esta trabaja mucho, pero mira cómo lleva a los niños, ¿no? Yo creo que esos espacios informales son importantísimos para que las mujeres cada vez tengamos más convicción de que podemos llegar arriba en una empresa, ¿no? Entonces yo creo que es... No, ese dato que tú comentabas, yo también yo creo que lo conocemos prácticamente todas, y es importante, y como empresa también tienes la responsabilidad de entender que si hay una persona, si hay una mujer que puede ser válida para el puesto que se está planteando, que sabes que da el perfil, que tiene la formación adecuada, y si no está aplicando a esa posición, también entender cuál es la situación, por qué no, y ver que en qué medidas puedes hacer ese coaching o ese acompañamiento, pero lo mismo que lo harías con un hombre. Si le presentas a una persona de tu equipo una oportunidad de promoción y por lo que sea, o ves que no se está presentando algo que iría, no tiene por qué estar centrado en foco mujer, pero es algo que es importante para poder romper esas barreras. Y también mucho foco y ha salido en algún momento en los mandos en lo que llamamos mandos intermedios o puestos de responsabilidad intermedio. El tener objetivos... ¿Hay más desigualdad en esa zona? En el caso de... hablando en el grupo Suez, es un tema, claro, es un sector muy masculinizado, con un porcentaje, tenemos un 75% de hombres, hay mucha carga de trabajo operario, trabajo auxiliar, trabajo donde puede llegar hasta el 90%, y por otro lado, dentro de los titulados superiores, el 75% son carreras STEM, con lo cual cuando vas a perfiles de más de 50 años, que por antigüedad, por desarrollo profesional, en su momento son hombres, con lo cual, en nuestro caso, esa franja intermedia de mandos intermedios, creo que no es realmente donde está el foco de la desigualdad, pero que es muy importante hacer acompañamiento, hacer formaciones, poner foco en tener una capa suficientemente importante de mujeres en mandos intermedios, que serán la cantera de los puestos de dirección. Soledad. Sí, no, yo creo que la brecha salarial se produce en todos los niveles y mucho en los bajos y en fábricas y en camareros, pero la desigualdad grande que yo veo es el no acceso. O sea, lo que ocurre en los consejos y en los comités de dirección y en las presidencias es que no llegas.
no es que luego tengas la brecha, es que no te han dado la oportunidad. Entonces hay mucha gente esperando y sí que es cierto que ahí las mujeres somos mucho más modestas. A la hora de pedir un salario, a la hora de hacerte valer, de ocupar tu espacio, de imponerte. Hacéis menos networking, ¿no? Hacemos menos networking porque tenemos que ir a cuidar a mi madre, al hijo. Entonces, claro, esa cervecita, ese espacio, ese jugar al golf, nos parece una pérdida de tiempo, cuando en realidad hay que invertir un poco ahí. Es que eso, que es también una decisión nuestra de inversión. De hecho, un detalle... Sí, es una decisión, pero hay que generar las oportunidades para que la decisión sea esa. Sí, absolutamente. Un detalle que estaba diciendo Ana también, que me parece muy interesante, es que Ana decía que para los hombres se lanzaban más a cambiarse puestos de trabajo que las mujeres, un 50%, lo que estabas contando ahora estadísticamente. Creo que es muy interesante porque realmente las subidas de sueldo importantes se producen cuando tomas el riesgo de cambiar a un puesto de trabajo diferente, porque normalmente en una empresa las subidas de sueldo son más lentas, son más paulatinas. Cuando cambias de puesto de repente las subidas son mucho mayores. Entonces a lo mejor uno de los motivos de una reflexión que me surge ahora mismo es: realmente los hombres están cobrando más porque se cambian con más facilidad de puestos de trabajo y arriesgan más en ese sentido, y las mujeres somos más de conservar y de la seguridad. No lo sé, lo planteo como consecuencia de lo que ha planteado Ana. Yo os hablaba antes que veía, relacionado con lo que comentas, os decía al principio que ya no es tanto un tema de contratar a mujeres, sino de retenerlas, ¿no? Yo también hablo un poco por lo que veo a mi alrededor, ¿no? Yo ahora mismo estoy en una fase con niños pequeños, tengo amigas también con niños pequeños y muchas de ellas ya en el momento en el que se casan ya empiezan a hacer planes de futuro. Entonces ya empiezas a soltar lastre, a poner el freno a tu carrera, ¿no? Y empiezas a decir, bueno, es que tengo planes en 1 año, en 2 años, tendré un niño. Entonces ya a lo mejor ciertas oportunidades que se te cruzan por el camino directamente las desechas, ¿no? Entonces yo creo ahí, a nivel autocrítica, que es un error. O sea, cuanto más nos guste nuestro trabajo y cuanto más nos apasione, más ganas tendremos de volver luego. Y luego veo el caso cuando después de una maternidad te reincorporas a tu puesto. Vuelvo a lo mismo, si te apasiona te reincorporas con muchísimas más ganas. Pero también ahí llega el momento en el que mucha gente toma la decisión de decir, bueno, al final lo que gano no cubre prácticamente el tema de los cuidados de los niños, que cada vez es más caro, pues me quedo en casa cuidando de ellos, ¿no? Es un error con el tema que hablas, porque poner el freno a tu carrera profesional en ese momento, lo que tienes que hacer es comparar con tu futuro salario, con realmente lo que vas a tener a futuro. Absolutamente. Entonces, las empresas deberían incidir y animar a esas mujeres a, oye, no lo dejes, tenemos estas políticas. Pero es una elección personal. Te quiero decir que cada mujer tiene que decir qué quiere en su vida, porque me ha pasado mujeres que digo, eres una crack, eres buenísima, pero es que hay mujeres que no tienen elección. Esa es la pena, las que no tienen elección es la pena. Hay mujeres que no tienen elección. Eso es el gran tema. No tienen elección porque la empresa no tiene políticas para dar esa elección. Yo efectivamente veo más la empresa pequeña, que tienes más relación con la gente y ves más las caras y sabes las personas y ves más el resultado de cada trabajo. Con las grandes empresas y multinacionales es mucho más difícil porque no tienes a la gente y no tienes los resultados tan medidos. Yo antes comentaba en el coloquio un poco que a una madre, a una mujer, si una empresa, ya sea pequeña o grande, le trata bien, le espera esos meses, que al final pueden ser 5 meses, es el mayor regalo que le puede hacer una empresa. O sea, luego nos hacen política de toma manzanas, te hago un curso de no, yo creo que lo que puede motivar más en una carrera de años, de 30, de 40 años, que una empresa le haga ese regalo, que luego es una inversión también del país, porque un país sin hijos, entonces yo pienso que es una inversión, eso decimos, esa carga, esa palabra de carga. Hombre, primero, si se reparte la carga, si los costes se reparten en empresa, administración y familia y sociedad, y se considera que es una inversión, pues cambia un poquito el enfoque. Entonces esa persona, como dice Ana, ni se plantea dejar lo que le apasiona. Porque además luego cuando el hijo tiene 13 años y te dice que eres patética, dices, menos mal, que no he dejado de trabajar. No, absolutamente, absolutamente de acuerdo. Una pregunta. ¿Qué ideas os gustaría que se desenterraran cuanto antes? Con respecto, es decir, ideas que hay asentadas... Perdón. Lo siento.
¿qué ideas os gustaría que están asentadas en la cultura con respecto al tema hombre-mujer? ¿Qué ideas os gustaría que se desterraran? Es decir, ¿qué costumbres, desterraran? ideas sí, que desaparecieran? ¿Cuáles son las ideas que más...? La imagen de la mujer directiva, por ejemplo, ¿qué os parece? ¿Por qué tiene que ser una imagen relacionada con agresividad? Eso es importante. ¿No? ¿Por qué tiene que ser... lo que ¿por te qué? decía, la feminista amable. Sí. Y la conciliación es un problema ni es de mujeres únicamente. ¿No creéis que se debería desterrar la palabra conciliación y fomentar la de corresponsabilidad? Totalmente. Corresponsabilidad me encanta. Vale, y para esa corresponsabilidad tenéis a la Secretaria de Estado. Hacerle una petición. Es decir, Uy, aquí ¿qué creo que necesidad? Estábamos hablando antes de que llegase Ella se la puede secretaria trasladar a la y- ministra de Hacienda, pero no solo a la ministra de Hacienda. Pero no solo a la ministra de Hacienda. Por ejemplo, yo planteo el tema. ¿Creéis que se debe imponer como obligatorio o como el tema de las guarderías de 0-3 años? Pues Depende de la empresa, porque es que No, si no, tiene no una hablo de peluquería empresas, 4, hablo pues, desde la administración Para mí es pública. importantísimo. Pues yo creo que es fundamental no solo las guarderías, yo creo que hay que fomentar la natalidad absolutamente. Es una gran por ayuda. todos los frentes. Absolutamente. Y esa es fomentar la natalidad, como yo lo veo, que no soy experta. Aquí tenemos a la secretaria que seguramente sabrá muchísimo más que yo de esto, pero yo pues creo que hay que facilitar que las mujeres puedan tener hijos a través de guarderías y que realmente puedan tener esa facilidad, que no sea tan oneroso. Porque yo conozco casos y les pasa a las madres que tengo yo en mi empresa, y que por un lado, ¿no? Y que para la empresa pequeña, como la peluquera o una empresa, nosotros ahora ya somos 80 personas, entonces estamos en media, pero para las empresas que son, que les cuesta mantenerse a flote, que exista la posibilidad de dividir ese gasto tan grande al punto de muchas veces no poder contratar mujeres en época fértil. Es decir, que cuesta mucho a las empresas mantenerse vivas. Entonces, absolutamente. Eso es fundamental, que exista esa voluntad política de que los recursos vayan al futuro. ¿Y cuál es el futuro? Nuestros hijos. Nuestros hijos, esa fuerza creativa que tenemos, que sea por los hijos. 100% de acuerdo. Y que podamos realmente estar felices en la empresa cuando viene una mujer en época fértil y sepamos que es una inversión porque parte tenemos que colaborar, pero el Estado nos está apoyando y que realmente estamos todos a por la natalidad, a por lo que nos 100%. encanta. Para mí el sueño de mi vida fue tener una familia numerosa y me faltaron 2 hijos, tengo 3 y a mí me faltaron 2. 100%. A Sofía se le ve ganas de hablar. Bueno, es que dices pedir. Yo creo que hay una cosa muy importante, si pienso en mis hijos, que son los contenidos que hemos dicho antes. Contenidos en redes, en televisión. O sea, yo creo que un anuncio de un señor poniendo lavadoras puede hacer más Muchísimo. que 2 Eso capítulos en un libro de segundo de la ESO. Entonces, yo creo que habría que vigilar los contenidos. Si yo Cambiar los estuviera en la mensajes. administración, Completamente de acuerdo. yo habría cosas que prohibiría. O sea, igual que se prohíbe la violencia o se prohíbe el terrorismo, el fomento del odio, habría cosas que no se puede consentir, como aparecen algunas señoras en algunos contenidos. A mí una o cómo cosa- se utiliza la imagen de la mujer. Eso creo que habría que vigilar. A mí una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que es cómo en Estados Unidos han conseguido convertir el vino en una bebida normal, por ejemplo, en discotecas. Entonces, si uno se fija ahora en las series, se ha dejado de beber escocés o bourbon y se bebe copas de vino y se abre una botella. Por ejemplo, lo han conseguido así. Por eso yo hablaba de la importancia de las series, por ejemplo. Pero eso, lo que estás diciendo tú, es mucho más fácil meterlo en una serie que meterlo en un spot de televisión que te cuesta carísimo el espacio en tele y la empresa dice,
¿quién es la que decide la lavadora? ¿Quién me va a comprar la lavadora? Pues es que tengo que invertir ahí porque es que es muy difícil que te pongan un hombre para contentar, ¿sabes? Porque dices que no te lo va a comprar el hombre, la lavadora. Yo como mujer compro el detergente que pone al hombre. Claro, no necesito Pero ver es más una mujer difícil, te reflejada tengo que decir moviéndolo, que me encanta, pero que es más difícil, que por la serie es más fácil irlo metiendo. Porque igual que si estás haciendo un spot de la Sí, pero eso ropa- está cambiando, ¿eh? Los informes de Nielsen ponen de manifiesto que cada día va más a la compra el hombre, cada día compra más los electrodomésticos el hombre. Sí. Y gastan el doble. Ah, sí, eso es verdad. Ese dato no lo conocía. Eso es verdad. Las mujeres miramos mucho más el precio y mucho más el tal, y los hombres es que ni miran el precio, lo primero que Yo pillan. creo que necesitamos una revolución cultural. Bueno, pues habrá que darles una formación, ¿no? Eso es. No, pero yo creo que es importante también el poner foco por sectores y ahí en cuáles son las problemáticas en materia de igualdad, teniendo en cuenta distintos modelos de empresa, como aquí que ha salido claramente, y también sectores. Ana comentaba, su realidad es antagónica, por ejemplo, a la del Grupo Suez. Nosotros el 75% de hombres, carreras STEM, tienes problemáticas diferentes en el sector y en los distintos sectores, y probablemente no hay, claro que nunca hay recetas mágicas, pero cuanto más foco y foros se puedan hacer especializados, será más fácil encontrar medidas que sean útiles y que sean implantables. Sí. Y a nivel ley, como estaba diciendo, que recomendamos, yo creo que hay que mirar diferente la gran empresa y la multinacional a la pequeña o mediana empresa, porque no tiene nada que ver la problemática y lo que afecta a cada empresa. Hay una idea que yo creo que se está asentando, que es la de los dos liderazgos complementarios, el liderazgo femenino y el liderazgo masculino. Sin embargo, ¿no creéis que existe, a lo mejor subterfugiamente, a lo mejor en el subconsciente, ¿no?, en ese camino hacia la igualdad, una cierta rivalidad? ¿No creéis que quizá haya que desterrar a veces en algunos mensajes de un lado u otro? Se ve un poco de ganas de ganar. Yo no estoy de acuerdo y no lo vivo. Sí que es cierto que probablemente estamos en un momento donde está en auge y se pueden extremar ciertas posiciones en relación, la palabra no es con el feminismo, pero en lenguaje coloquial acaba siendo con el feminismo, y hace responder de forma extrema en otros, en la empresa, en determinados sectores, pero yo creo que que realmente no hay tal rivalidad. Hay un punto de rivalidad a veces masculina, pero si vamos a estereotipos, que va en la forma de haber entendido siempre probablemente ese punto de carrera profesional, y lo puedes tener con tu compañera, pero también con tu compañero. Sí, pero yo no lo he notado realmente. Compiten más dos mujeres entre ellas, o incluso dos hombres entre ellos que hombre y mujer. Bueno, yo tengo la suerte de trabajar con mi marido, trabajamos juntos, llevamos una codirección y cada uno se ocupa de unas áreas. Y también a lo mejor al ser marido y mujer no compites y te complementas, pero creo que una mujer y un hombre el complemento es perfecto, porque cada uno mira determinadas cosas y Sí, la diferencia es lo que son diferentes y que enriquecen. lo que hace es... Perdón. No. Bueno, yo pienso que hay mucha historia y que afecta mucho la historia. Afecta mucho todo lo que hemos vivido hasta ahora y todos lo llevamos incorporado. Que se ha adelantado muchísimo, pero el hombre ha sido el que ha trabajado, el que ha tomado las decisiones, y romper con eso es una cuestión pues que efectivamente necesita que culturalmente se tomen medidas a través de ejemplos, o una serie, o lo que hablábamos, ¿no? Pero que no podemos pensar de que eso se cambie de un día para el otro. Yo creo que sí se puede cambiar pronto. Yo sinceramente eso nunca lo he vivido y no lo he sentido jamás. Yo nunca he visto que un hombre, en mi caso, ¿no?, pero sí que veo que muchas mujeres dicen eso. Y para mí la profunda razón es histórica, es de trayectoria. Absolutamente. Entonces, tendríamos que ver desde el punto de vista, pues cómo se puede revertir de alguna manera eso para que cambie. Ya está cambiando, yo creo que ya se ha hecho muchos pasos, pero la razón es esa, es de trayectoria nada más.
con la agresividad que tú comentabas con ese, y que probablemente viene de que en otras épocas donde muy pocas mujeres tenían capacidad de llegar muy arriba, se trataba de emular más el tipo del tipo de dirección que era el que había y el que se vivía, y para llegar a la misma altura, pero no porque de forma natural, teniendo en cuenta que generalizar en cualquier aspecto de la vida es absurdo, creo, sí. Pero de forma natural es cierto que son formas de liderar que pueden... Pero también hay que asumir que competir es buenísimo. Además, sí, claro, competencia absolutamente. Claro, competir no es lo mismo que rivalizar, ¿eh? Bueno, pues rivalizar. Quiero decir, que tú quieres ser mejor que tu marido y ganar más. Y si eres catedrático, quieres escribir el mejor libro y llegar a la mejor cátedra. ¿Por qué no? Esa es otra cosa que hay que romper. Claro, yo creo que es que hay que olvidarnos ya de verlo en negativo. No quiero competir. Sí queremos sí. competir. Venimos preparadas bueno. y lo que ocurre es que el que tiene el poder le da rabia, claro. Está muy bien, es verdad. Ana. En línea con lo que dices, solo un 14% de las mujeres en España gana más que su marido. Animémoslas. Muy poco, claro. Y bueno, yo creo que esa rivalidad se puede, si se convierte en algo positivo, en un motor que nos ayude a llegar arriba, es más que suficiente. En mi sector en concreto, la salud, la verdad es que esa rivalidad no existe. También es cierto que entre los médicos pues hay más admiración, estamos todos más en línea con ir a curar al paciente y a tratarle, pero yo creo que si le damos la vuelta a esa rivalidad puede ser algo muy positivo. Pero como ves, hay muchas barreras inconscientes, que simplemente no sé, cuando luego pones el foco y dices totalmente comparto, pero planteas la pregunta y ya vamos a... Yo la primera, vas a la defensiva de... Absolutamente, y la competencia es buenísima, es que te ponen una tienda al lado, que hace lo mismo que tú, dices, a ver cómo me reinvento para ser mejor. Y el reinventarse constantemente como empresa o como profesional, y el que te reten y el competir es maravilloso, es buenísimo. Bueno, perdón, yo quería simplemente añadir, volviendo un poco al tema de los sueldos y lo que está mal visto y bien visto. ¿Por qué está mal visto? Cada vez que una mujer gana más dinero que su marido es como, ¿no? Yo creo que es un estigma que nos deberíamos quitar encima para muchos hombres que no les gusta, vamos. Miro a la sala y veo ganas de preguntar. Entonces vamos a hacer 2 o 3 preguntas porque ya vamos justitos de tiempo. Entonces levanten la mano y una compañera o un compañero se acerca. Ánimo. Hola, bueno, yo soy Gemma Lendoiro, soy la persona responsable de hacer la sección de familia y mujer de este periódico. Y bueno, pues estoy feliz de escucharos. Me parece que sois todas muy sois muy buenas profesionales. Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que decís y en otras no, pero fundamentalmente yo voy a tirar a la parte que me toca, puesto que hago familia y mujer. No he escuchado en ningún momento, ni por parte de la secretaria de Estado, que me ha encantado su intervención, ni por parte de ninguna de vosotras, el hecho biológico. La brecha, como me dijo una vez Carolina Vescanza en una conversación por teléfono, dice, la brecha es biológica, no salarial. El hecho de la maternidad es fundamental y es una elección también personal hoy en día. Cuando hay mujeres que deciden, mi lema de la maternidad siempre ha sido, donde dije digo, digo Diego. Cuando no eres madre, te imaginas un mundo muy diferente a cuando realmente lo eres. Yo, por ejemplo, desde que soy madre, me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 10 de la noche, porque es que si no, no me da más de sí la vida. Tengo la suerte de trabajar en una empresa que es esta, que me deja trabajar de una manera más telemática, con un horario mucho más... Pero claro, también quiero estar en casa por las tardes cuando llegan mis hijas, quiero hacer los deberes con ellas. Y luego hay una cosa, mi marido es el que las lleva y las recoge al colegio, pero por las noches, cuando lloran, las muy pesadas quieren estar siempre conmigo. Digo, pero no, hoy es con papá. Bueno, pues a mí me pasa y yo no las he obligado. Y me dicen, ya, pero es que tú nos naciste. Sí, a ver, y es mi marido el que está todo el día con ellas y el que hace deporte con ellas y yo estoy siempre trabajando. Mis hijas cuando juegan a las madres juegan con un ordenador. Dices tú, horror. O sea, ¿qué ejemplo les estoy dando? Quiero decir, la parte biológica influye un montón. Hay un montón de mujeres que deciden no volver a trabajar y también son un poco despreciadas. Y luego no nos olvidemos
que ustedes pertenecen a la élite. No es lo mismo volver a dirigir una empresa que volver a reponer en Mercadona, con todos mis respetos, porque a lo mejor lo que ganas no te llega para llevar a tu hijo a la guardería, para pagar a una persona. Quiero decir que hay tantas realidades como mujeres. Es muy fácil hablar desde una postura en la que tenemos muchas más posibilidades económicas. Bueno, fácil no ha sido fácil, supongo, para ninguna de nosotras. No, por supuesto, por supuesto. Y luego yo, que soy tan pesada, lo que pasa que casi nadie me hace caso, con el tema de la salud mental materna, que tiene muchísimo que ver con las bajas de maternidad. A mí, por ejemplo, no me gusta que se transfieran al hombre, porque el hecho biológico no es lo mismo cuando es un recién nacido, luego ya sí. Que pongan una baja por paternidad en forma de moscosos durante muchos años para llevarlos al logopeda, al dentista, no sé qué, no sé cuánto. Pero en los bebés, claro, es que los bebés a quien... Vamos, y esto lo puedo demostrar con estudios científicos, no es una ideología, es una realidad científica. Y eso siempre se olvida. Por favor. Y trae consecuencias en forma de depresiones posparto muy severas. Gracias. Yo creo, bueno, simplemente comentar que el hecho biológico yo creo que ha estado implícito desde el principio en todo lo que hemos comentado, porque ya hemos asumido barreras, hemos hablado de conciliación, que yo lo estaba pensando al principio, jamás un foro de hombres directivos estaríamos hablando la mitad del tiempo de los temas que hemos estado hablando aquí. Con lo cual creo que está, vamos, y todas, creo que todas somos madres, todas lo hemos vivido y ninguna empezamos a trabajar como directivas. Es cierto que hay un punto de elección personal de alguna forma, pero lo que tú has comentado, cuando estábamos aquí antes de iniciar, ha salido claramente y hemos dicho, nosotros ahora mismo lo ves desde una posición que no es la posición que tiene la mayoría de las mujeres que quieren desarrollar su carrera y de ahí salió la conversación sobre las ayudas y la conversación, yo creo que estamos de acuerdo absolutamente, que por supuesto se respeta y se debe y también lo comentamos antes de sentarnos aquí, el tema de que cualquier elección que tengas, el querer imponer un modelo determinado, pero ni a hombres ni a mujeres, no tiene ningún sentido, todo es respetable y tiene que ser una elección. Lo que hay que tratar es que la elección se pueda hacer, lo que tú dices, que no venga impuesta por situaciones y que en la medida que se pueda facilitar que las elecciones sean la que tú realmente querrías. Hasta ahí, ese es el reto. Carmen, tenemos que acabar, sí, porque ya nos hemos pasado, la secretaria tiene que marchar. Agradecerles mucho su asistencia, agradeceros vuestra participación, vuestra pasión y gracias porque lo habéis puesto muy fácil. Gracias a ti, Juan.